Mm. Bueno, decía que entonces los reconocimientos no son, cuando uno habla de reconocimiento de un virus, de una bacteria, no está hablando de que el cuerpo reconoce al virus completo como si el virus tuviera una especie de documento de identidad general que lo hace, o una foto que es reconocible por el cuerpo, sino que lo que reconoce nuestra inmunidad específica es una serie de moléculas que están en la cubierta del virus. Esas moléculas pueden estar sueltas y no ser un virus, pero esas moléculas que son reconocidas por el sistema inmunitario específico, esas moléculas se llaman epitopes y son generalmente glucoproteínas. Perdón, Son generalmente ¿cuánto dijo? glucoproteínas. Y esas glucoproteínas, repito, pueden estar sueltas o pueden estar unidas a una estructura mayor, de una macromolécula más grande, ¿está bien? O bien puede ser que sean moléculas sueltas, ¿está bien? O pueden estar, perdón, unidos a algo más grande, que puede ser otra molécula más grande o una cubierta de un virus o de una bacteria, ¿está bien? Bien. La cuestión es que esas sustancias, ustedes van a ver, seguramente lo van a ver que los péptidos del SARS-CoV-2, por ejemplo, dicen, los péptidos, y tienen nombre esos péptidos. Los péptidos sobre los que actúan las vacunas, los NSPs creo que se llaman, NSP8, 12, son péptidos sobre los cuales el organismo puede responder. Si el virus no tuviera esos péptidos, entonces nuestro organismo tal vez reconozca otros, y si no los tiene esos otros tampoco, entonces el virus nosotros no lo reconocemos. ¿Está bien? No reconocemos como ajeno al virus. O una molécula que no reconozcamos como ajena porque su conformación bioquímica no nos lo permite reconocer, nuestro sistema en específico no puede hacer nada. Cuanto menor sea el reconocimiento de nuestro sistema específico sobre las moléculas que son esos epitopes, cuanto menor sea el reconocimiento de nuestro cuerpo hacia eso, peores van a ser nuestras respuestas, más pobres van a ser nuestras respuestas, y mayor probabilidad de causar daño va a tener esa molécula o aquello a lo que esté adherido esa molécula. Bien. Entonces, voy a compartir de vuelta, que me di cuenta que no estaba compartiendo nada. Ahí va. Entonces, nuestro sistema de reconocimiento específico reconoce epitopes. A esos epitopes que reconoce el sistema le llamamos antígenos. Antígenos. O sea que nuestro sistema inmune específico reconoce eso que llamamos antígenos. Y en ese sentido, ya voy poniendo un concepto que quiero que se entienda. Un antígeno es una molécula, pero puede ser cualquier molécula. Y lo que es antígeno para una persona no lo es para otra, aun cuando le llamemos antígeno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo tener una molécula proteica dentro del polen, una proteína, o una proteína dentro de la harina, por ejemplo, la gliadina. Bueno, las gliadinas son varias, pero vamos a ponerle, las gliadinas, bueno,
moléculas como las gliadinas dentro de las harinas. Esas moléculas que son gliadinas son antigénicas, es decir, se comportan como antígenos. ¿En toda la gente? No, solamente en los que llamamos, vamos a llamar celíacos. Los individuos celíacos tienen capacidad de reconocer de forma específica, ¿está bien?, a la gliadina o a las gliadinas, y tienen capacidad de responder contra ella como si fuera algo ajeno. Pero el que no tiene esa capacidad de inmunidad, o sea, la inmunidad específica de otra persona, no reconoce eso como ajeno, Celíaco. y esa sustancia no se comporta como un despertador del sistema inmune específico. Entonces, quiere decir que esa molécula, las moléculas de la gliadina, son antígenos. Bueno, lo son para unas personas y para otras no. En esos casos solemos decir, una sustancia es antigénica. Antigénica porque se comporta como antígeno. Pero eso no quiere decir que sea un antígeno para toda la gente. O sea que antígeno en realidad puede ser cualquier molécula. Cualquier molécula puede ser un antígeno. Y los antígenos se comportan como tales para cada individuo en particular. Aun cuando hay antígenos que pueden tener mucha gente como foco. Es decir, gente que tenga, que tome como antígeno a la gliadina, hay millones. Por otro lado, los antígenos pueden estar sueltos o pueden ser constituyentes, esos antígenos, de cubiertas celulares, de macromoléculas más grandes, decíamos, de virus, ¿está bien? Y esos elementos reconocibles, esos antígenos reconocibles, son despertadores de respuestas inmunes específicas. Siguiendo esa misma premisa, nuestras células, las de cada uno de nuestros cuerpos, cada una de las células del cuerpo de cada uno de nosotros, en su superficie tiene miles de moléculas potencialmente antigénicas. Miles. ¿Por qué? Porque una cubierta celular está hecha, o una membrana celular está hecha con una doble capa de fosfolípidos con inclusiones de colesterol y un montón de proteínas que tienen distintas funciones. ¿Está bien? Montones de proteínas. Quiero saber, esto ya lo habíamos preguntado una vez, pero lo preguntamos de vuelta. Si yo tengo una cubierta celular, pregunto, en esa cubierta celular, ¿qué tipo de proteínas o glucoproteínas voy a encontrar en esa cubierta celular? A ver, quiero que me mencionen. Espere que no me mencionan nada porque no tengo puesto ni esto ni lo otro. En la cubierta celular hay montones de proteínas, o glucoproteínas también, y yo quiero que me digan funciones de ese tipo de moléculas, de proteínas y glucoproteínas que hay en la membrana. ¿Para qué pueden servir las proteínas que están en la membrana? Para mover moléculas, iones. Transportadoras. Entonces, transporte. Bueno, eso está bien. Transporte. Pueden ser moléculas de proteínas de transporte, sí. ¿Qué más? Forman canales. Perfecto. Canales. ¿Qué más? Receptoras. Receptores. Perfecto. ¿Qué más? Señales.
Bueno, pueden ser señales y pueden ser moléculas de reconocimiento ajeno, es decir, para ser reconocidas por otras moléculas. Entonces, ahí yo lo que dibujo son algunas moléculas que podrían tener distintas funciones. Por ejemplo, acá dibujo algunas proteínas sobresaliendo de la membrana. Ahí dibujo algunas proteínas sobresaliendo de la membrana, así que pueden tener diferentes funciones. Funciones, sí, para ser reconocidas por ahí está, ¿ven? Dibujo los bordes y a partir de los bordes dibujo distintas moléculas que podrían tener distintas funciones. Proteínas que están sobresaliendo de la membrana celular. ¿Ven? No dibujé toda la membrana, dibujé, ahí está, ¿ven? Proteínas atravesando la membrana, que puede ser un transportador, puede ser un canal, puede ser una molécula de reconocimiento de la molécula de la célula ajeno, puede ser una molécula que sirve para reconocer, puede ser una molécula de reconocimiento de otras moléculas, por ejemplo, un TCR es una molécula que sirve para reconocer moléculas que estén en el medio. Por ejemplo, puedo dibujar así un TCR sobresaliendo, así, un palo ahí, como una antena. Es decir, que las proteínas tienen diversas funciones. Ahora, dentro de esas proteínas, hay proteínas que son específicas para reconocimiento de esa célula por parte del sistema inmunitario. Y hay otras moléculas que sirven para que esas células reconozcan a las ajenas o a otra célula vecina. Es decir, que hay una especie de sistema, no es una especie, es un sistema, hay un sistema en las cubiertas de las células que hacen que nuestro cuerpo reconozca a esas células como que son nuestras. ¿Está bien? Esas células forman un complejo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Fíjense el nombre de ese complejo, se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Histo de qué viene? De tejido. Tejido. Compatibilidad de tejidos. Histocompatibilidad. Imaginemos que de tanto alcohol que tomo, mi hígado no sirve más, ¿no? Una alusión así como nada, no tiene que ver con la vida real. Bien. Entonces decido que, bueno, yo sé que mi hígado no anda más, anda medio cachuzón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar a un cirujano y le voy a pedir que me trasplante mi hígado. Es decir, que me ponga un hígado ajeno. Bueno, perfecto, tengo que conseguir un hígado ajeno ahora, porque no es que lo consigo en cualquier lado. Entonces, como yo necesito un hígado, invito a alguien. Puedo elegir, por ejemplo, acá veo la foto de Julieta Reibet. La invito a casa, le digo, Julieta, vení, tengo unas fotos para mostrarte de un álbum de fotos de fisiología que están buenísimas. Entonces viene Julieta y nada, cuando llega, le pongo una cosa en la cabeza y la pongo sobre una mesa que tengo ahí, abro, saco el hígado, lo meto en una heladera y me voy corriendo al cirujano. Gracias, profe. Con el hígado de Julieta.
Cuando llego al cirujano, le digo, che, ¿te acordás que me ibas a poner el hígado? Bueno, acá lo traje, mirá, lo traigo en la caja, acá estoy listo. Entonces el cirujano me mira, pero como está medio loco como yo, dice, bueno, perfecto, conseguiste un hígado, por fin, menos mal. Vas a poder seguir con esas botellas con las damajuanas. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces me dice, vení, vamos a poner el hígado. Me acuestan, pum, me abre todo, me agarran el hígado, me sacan el mío, me ponen el de Julieta. Listo. Ahí está. Me levanto de la mesa, me ponen en la mesa de operación, me ponen en una cama, todo fenómeno, me dice, bueno, listo, hasta luego, me dice el cirujano, nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana, porque resulta que el cirujano tenía que haber visto si mi hígado, perdón, si el hígado de Julieta era compatible con mi cuerpo. Claro, ¿Y obvio. qué quiere decir que sea compatible? No que nos llevemos bien. ¿Se entiende? No, no hay una cuestión de que yo sea, no, porque nosotros éramos amiguísimos. No, no. Bueno, pero es mi cuñada, mi hermana. No importa. Los tejidos tienen células y las células tienen una cubierta. Y en su cubierta hay un sistema que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que son un montón de moléculas que están diciendo que ese hígado o que cualquier órgano, que el órgano al que pertenecen esas células, puede comportarse como un antígeno, como una serie de antígenos en otro cuerpo. Es decir, puede no ser reconocido como propio en otro cuerpo. De hecho, antes de abrirme, el cirujano, ¿qué tenía que haber hecho? Tenía que haber hecho pruebas de histocompatibilidad para determinar que el hígado sea similar al mío, nunca va a ser igual Y a mis pruebas de sangre tejidos. también. ¿Cómo? Pruebas de sangre también, no solo de histocompatibilidad, de sangre, Bueno, de... es que al hacer sangre, en realidad estamos haciendo histocompatibilidad. Mm. Estamos viendo la superficie de mis células que tienen en ese complejo mayor de histocompatibilidad para comparar con el otro complejo mayor de histocompatibilidad, que sería en este caso de la donante, que no donó nada porque en realidad fue la robada, pero no importa. En este caso la donante tiene un complejo mayor de histocompatibilidad que no va a ser igual al mío seguro, pero que puede llegar a ser parecido. Como sé que nunca va a ser igual, la otra cosa que tenía que haber hecho el cirujano antes de operarme era inmunodeprimirme. Deprimir mi sistema inmune para que aceptar bajo otro. ninguna circunstancia reconozca como ajeno a nada. A nada. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un tejido ajeno que me va a acompañar durante la vida y al cual mi cuerpo se va a tener que ir acostumbrando. Ojo, hay un límite de diferencia entre la histocompatibilidad. Pasado ese límite, no se hace el intercambio. Por eso las listas del INCUCA y las listas para donación no son solo por orden de llegada o de gravedad, sino que también por histocompatibilidad. Porque si yo tengo un sujeto que está primero en la lista por gravedad y por tiempo de llegada y aparece un donante de un órgano, pero el órgano no es compatible histológicamente, ni se hace, de ninguna manera se hace el reemplazo. Por eso los pacientes que están en espera ya están catalogados histopatológicamente. ¿Se entiende? Ya hay un catálogo, ya se sabe cómo es su complejo mayor de histocompatibilidad. Y es por eso que se le da a los pacientes trasplantados medicamentos antirrechazo. ¿Qué es un medicamento antirrechazo? Un inmunosupresor. Son inmunosupresores. Okay. Son eso, son inmunosupresores. Son evitadores de la respuesta inmunológica por reconocimiento de moléculas que estén en esa superficie. Entonces esto me dice que el sistema de inmunidad específico reconoce moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad por un lado, y por otro lado me dice que todas las células de todos los organismos pluricelulares tienen en su cubierta un complejo mayor de histocompatibilidad, que hace
que las células de ese tejido sean reconocidas por el propio individuo como células propias. Pero que ese complejo también hace que ese tejido sea totalmente, se encuentre totalmente expuesto al ataque cuando es colocado en otro individuo. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de antígeno, primero, implica solamente moléculas. Luego, los antígenos de cada individuo, en cada individuo no se comportan como antígenos, pero sí pueden comportarse antígenos en otro individuo. Luego, tenemos las células nuestras plagadas de antígenos. Plagadas de antígenos. ¿Para qué? Para que reconozcamos lo propio. También sirve el hecho de que estemos plagados de antígenos, sirve para que nuestras células puedan comparar lo nuestro con lo ajeno. En el escaneo de esas células, de las células propias, en el escaneo de la célula propia, yo puedo encontrar, vamos a ponerle pelotita roja, verde y amarilla, en ese escaneo que hacen nuestras células. Quiere decir que rojo, verde y amarillo es propio, pero rojo, verde y azul no es propio. ¿Se entiende? Entonces, nuestro sistema de defensa específico puede reconocer moléculas que están sueltas o que están adheridas a cubiertas, o pueden estar adheridas a una molécula más grande, y son capaces de generar una respuesta. Entonces, antígeno, por ese motivo, se define como cualquier molécula capaz de generar una respuesta inmune. Aun cuando esa respuesta inmune sea para un sujeto que sí y para otro sujeto que no. ¿Está bien? O sea que las superficies celulares tienen antígenos. Tomamos contacto con antígenos que entran por la vía aérea digestiva, la piel, todo el tiempo. Antígenos que pueden estar en cubiertas de células o de virus o sueltos. Y permanentemente tenemos un sistema de sensado. Ahora, este sistema de sensado en realidad se pone en marcha con el sistema inespecífico. O sea que el sistema inespecífico, cuando está siendo desbordado, pone en marcha al sistema específico. ¿Está bien? Bien. En ese sentido, la inmunidad específica es llevada a cabo, la inmunidad específica es llevada a cabo por los linfocitos. Son los linfocitos de nuestro organismo los encargados de llevar a cabo la inmunidad específica. Bien. Hasta ahí vamos. ¿En qué consiste entonces la inmunidad específica? En poder responder focalmente, o sea, en forma de foco, ¿no es cierto? Focalmente, solo contra las moléculas antigénicas, o aquello que esté con ellas. ¿Está bien? Entonces, la inmunidad específica apunta justamente con especificidad, a algunas moléculas y no a otras. ¿Está bien? Bien. Eso hace que sea mejor que el sistema inespecífico. ¿Por qué? Porque el sistema inespecífico de respuesta responde contra cualquier cosa, pero siempre que hay una respuesta, eso vale también para la específica, pero más para la inespecífica, siempre que hay una respuesta, hay daño. Siempre que hay una respuesta, hay daño. ¿Qué quiere decir esto? Si están asaltando un banco
y viene la policía y el banco está lleno de gente y adentro del banco hay 5 ladrones armados hasta los dientes, cuando llamamos a la policía ya sabemos que es muy probable que las cosas no van a salir bien. Algún daño es muy probable que haya. Puede que no en el caso de la policía, pero en el caso de nuestra defensa es muy improbable que no haya un daño. El daño puede ser ínfimo, pero lo hay. ¿Cómo que, por ejemplo? Digamos, en el sistema inmunitario inespecífico. En el sistema inmunitario, en el sistema inmunitario en específico, por ejemplo, las células natural killer, entran bacterias a nuestro organismo. Porque tengo lastimado un poquitito, no me di cuenta, una microlesión, entraron bacterias. Las células natural killer vienen a matar a esas bacterias, pero donde matan esas bacterias, va a haber muerte de células propias también. ¿Por qué va a pasar esto? Porque en la volteada pueden caer células que son propias. Pero no discrimina bien. Pero además, una vez que se matan las células ajenas, como una bacteria que ingresó, la bacteria se rompe y libera en el medio sustancias que pueden ser dañinas para el medio. O bien se rompe y esas sustancias son capaces de llamar a otras células que son capaces de generar algo de daño. De modo tal que ese sistema es un poco, al ser inespecífico, es un poco más riesgoso en algunos aspectos, especialmente cuando la respuesta debe ser contra algo de un tamaño significativo. Entonces, lo conveniente es tener el sistema específico que, no importando el tamaño de aquello a lo que haya que responder, siempre responde de la forma más controlada posible, siempre y cuando el sistema funcione bien, por supuesto. Entonces, la respuesta del sistema específico es justamente específica contra antígenos y es, al estar dirigida específicamente contra los antígenos, entonces es más focalizada y tiende a tratar de generar menor daño. ¿Está bien? En este sentido, la inmunidad específica tiene 2 actores fundamentales. 2 actores fundamentales. Los 2 actores tienen que ver con células. Y las células con las que tienen que ver esos actores son los linfocitos. Entonces, ¿cuáles son los actores de la inmunidad específica? Los anticuerpos o inmunoglobulinas o gamma globulinas, que es lo mismo para este caso, y las células T, los linfocitos T. ¿Está bien? O sea que la respuesta puede estar mediada por células T, o la respuesta específica puede estar mediada por células T, o la respuesta específica puede estar mediada por anticuerpos. Anticuerpos que están disueltos en sangre y líquido extracelular, en líquidos, en humores. Respuesta directa de linfocitos, respuesta celular, o respuesta mediada por anticuerpos, o respuesta humoral. Esas son las 2 formas de respuesta básica que hay en la inmunidad específica. Es decir, que la inmunidad específica responde con estas 2 cosas. Cuando uno mira la respuesta celular, son células T, y cuando mira los anticuerpos, dice, bueno, la respuesta es con anticuerpos. ¿Y de dónde salen los anticuerpos? Salen de los linfocitos B. ¿De acuerdo? O sea que en los 2 casos, decíamos, tenían que ver con células. En uno la respuesta es celular directa, células T, y en el otro caso, de la inmunidad específica, la respuesta es
indirecta, porque se usan anticuerpos, no son células, sino que ahora vamos a ver que son anticuerpos, y esos anticuerpos provienen de linfocitos B. ¿Está bien? Y la inmunidad humoral, mediada por anticuerpos que salen de los linfocitos B, inmunidad celular mediada por células T, linfocitos T. ¿Está bien? Y en este sentido, el linfocito B y el linfocito T son células que circulan por la sangre. ¿De dónde nacen los linfocitos B y los T? Bueno, tienen que nacer de otro linfocito. No nacen del aire, provienen de otro linfocito. Pero los linfocitos, perdón, provienen de otro linfocito, provienen de una célula precursora del linfocito o de otro linfocito. O sea, pueden venir de dos lados. Pueden provenir de otro linfocito o pueden provenir de una célula precursora. Cuando provienen de otro linfocito, los linfocitos cuando provienen de otro linfocito, cuando un linfocito proviene de otro linfocito, la división por la cual se forman los linfocitos hijos, esa división celular se llama división clonal. O sea que, vamos de vuelta, un linfocito léase T o B, tiene dos opciones. O proviene de otro linfocito, por división clonal, o bien proviene de un precursor. Que se llama linfoblasto. Linfoblasto. O sea que los linfocitos tienen dos opciones. O provienen de un linfoblasto o provienen de otro linfocito. Cuando provienen de otro linfocito, provienen de la división clonal del otro linfocito. Un linfocito TOB proviene de un linfocito TOB por división clonal o viene de un linfoblasto. La división clonal de los linfocitos, esta división clonal, se produce en la sangre o en los tejidos. Después vamos a analizarlo. O sea que los linfocitos que están en sangre o tejidos pueden formar por división clonal otros linfocitos iguales a los que le dieron origen, a los que nacieron. O sea que este linfocito es igual a este, que es el hijo. En realidad salen dos, pero acá dibujé uno. Y los linfoblastos se fabrican en el timo y en la médula ósea. Los linfoblastos se fabrican en el timo y en la médula ósea. Los linfoblastos del timo son pocos, ¿está bien? Y dan origen a células T. Y los linfoblastos de la médula ósea, originalmente durante el periodo embrionario, fabrican linfocitos T y B, pero después suelen fabricar más B que T. Bien. Lo que no quiere decir que haya más linfocitos B que T, porque los linfocitos B también se pueden sintetizar o pueden aparecer en el timo.
Los linfocitos, tanto T como B, cuando se forman a partir de un linfoblasto, imaginemos hora cero, no habían linfocitos. ¿De dónde salió el primero? Salió de un linfoblasto. ¿Y ese linfoblasto de dónde salió? Salió de una célula, de una célula precursora de ese linfoblasto, que a su vez salió de una célula madre, de una stem cell, de una célula troncal. ¿Está bien? De una célula tallo, tronco, stem. ¿Está bien? Las stem cell. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los linfocitos provienen igualmente siempre, porque de última siempre provinieron de los primeros, y después durante la vida eso también se repite, de los primeros, de células, los primeros provienen de células madre. Y si no, después la célula madre, digo, del linfoblasto. ¿Está bien? Es decir, que los linfocitos provienen de uno que es igual o provienen del linfoblasto. Cuando el linfocito, sea T o B, proviene de un linfoblasto, tiene obligación de hacer un curso. Obligación de hacer un curso de aprendizaje. Ese curso de aprendizaje se llama maduración. Es decir, que los linfocitos que se fabrican a partir de células madre tienen obligación de hacer un aprendizaje. No pueden ser liberados a la sangre, ni pueden circular por los tejidos, ni por el torrente linfático, ni estar en los ganglios linfáticos. No pueden estar en ningún lado si no hacen el proceso de maduración. Un proceso de entrenamiento para reconocimiento de lo ajeno de lo propio. Si largamos a la sangre linfocitos maduros que reconozcan lo ajeno, lo propio, perdón, como ajeno, o lo ajeno de lo propio, hacemos un desastre. Un desastre. ¿Por qué se hace un desastre? Porque si yo saco a circular linfocitos que están ya maduros y listos para hacer una respuesta y no saben reconocer lo propio del ajeno, se parece más o menos como vestir de policía a un mono y darle una metralleta y sacarlo a la calle. Eso es como la gente que tiene lupus. ¿Cómo? Que no reconoce. Es como la gente que tiene lupus. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune donde puede estar pasando que haya algún tipo de el lupus, porque no hay un solo lupus, pero en definitiva en el lupus lo que está pasando es que el sistema inmunitario específico está fallando. Claro. Está fallando. Lo que pasa es que hay, bueno, hay distintas cosas, pero sí, está pasando eso, está pasando que los linfocitos están generando una respuesta contra lo propio como si fuera ajeno. Lo que pasa ahí es que por ahí no es la culpa del linfocito siempre. Yo estoy viéndolo ahora desde el punto de vista de lo que hay que hacer con el linfocito, pero ojo, si el tejido cambia, entonces el linfocito que ya estaba preparado para reconocer como ajeno, no sé, una punta verde, y ahora la célula tiene punta verde, bueno, no es culpa del linfocito. O sea que no tiene por qué ser siempre culpa del linfocito. También puede pasar que la médula prepare linfocitos, por ejemplo, contra una enfermedad. Entró un virus a nuestro cuerpo que tiene una punta roja como epitope. El organismo organiza toda una respuesta contra la punta roja, pero que resulta que después nuestras células, habían células en nuestro cuerpo que tenían una punta roja parecida. Tampoco es culpa del linfocito. El linfocito madura porque está respondiendo contra punta roja de virus, pero resulta que habían células en nuestro cuerpo que eran media punta roja y que también las reconoce. De todas maneras, no estaría funcionando bien el sistema inmunitario de esa manera. De alguna manera. Sí, no estaría funcionando de forma correcta. Sí, no estaría funcionando de forma correcta del todo, pero lo que pasa es que la naturaleza tiene esas cosas. ¿Qué quiere decir? La naturaleza te pone dos cosas que son muy parecidas y no hay variedad para reconocer todo.
¿Se entiende? Hay variedad para reconocer manos, pero está bien.